Ya que hicimos todo este análisis de las remesas, de que se puede invertir dolarizado, de las importaciones, exportaciones y demás, en términos simples, ¿para ti es bueno o es malo que tengamos esta cotización, este fortalecimiento? Para mí es malo, Alan. Para mí es malo porque... Caballeros, bienvenidos. Hoy estoy muy emocionado por el tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar de un tema muy importante, se habla mucho en los medios, que es el tema del superpeso. Vamos a tener a nuestro experto en finanzas de confianza, nuestro invitado especial, que nos va a explicar qué es este fenómeno, por qué se está dando, cómo te impacta a ti y a mí y qué podemos hacer para poder aprovechar este fenómeno o para protegernos también en caso de que tenga efectos negativos. Entonces, démosle la bienvenida a Rodrigo Coutinho. Ustedes ya lo conocen, es nuestro experto en inversiones y finanzas, y él nos va a contar todo sobre el fortalecimiento del peso frente al dólar. Rodrigo, ¿cómo estás? Y gracias por estar aquí. Alan, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Me da mucho gusto que podamos seguir colaborando con ustedes y bueno, siempre listos para contestar todas las preguntas que pueda tener tu audiencia. Ok, muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Vamos a explicar un poco acerca de esto del superpeso. Vean, a principios de abril del 2020 el dólar alcanzó un máximo de 25 pesos. Por ahí andaba el dólar a 25 pesos a principios de abril del 2020. Y para hoy ya está a menos de 17 pesos. Esto es una diferencia de 8 pesos, que es una reducción del 33%, ¿no? Entonces, esto que está pasando es lo que en los medios estamos hablando que es el superpeso. Pero, Rodrigo, explícanos tú, que eres un experto en estos temas, ¿a qué se debe este fenómeno? Porque en redes sociales se escucha mucho que si la economía de Estados Unidos ya está decayendo, que si es un asunto de que nuestra economía se está fortaleciendo, si son políticas del gobierno, o hay muchas teorías en redes sociales, pero tú nos vas a contar tu análisis y quiero que también nos digas, por favor, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué todos los medios están hablando de esto? Perfecto, pues mira, primero, antes que nada, Alan, hay que entender que el peso es una moneda que históricamente se ha depreciado contra el dólar. ¿Eso qué significa? Que el dólar tiende a subir, como coloquialmente los mexicanos lo han visto, ¿no? Si hablas con tu bisabuelo, con tu abuelo, con tu papá, siempre te van a decir que el dólar es una moneda que históricamente ha sido mucho más fuerte que el peso mexicano. Ahora, a lo largo de los años y en esta tendencia de depreciación que tiene el peso mexicano, ha tenido ahora sí que como que momentos de lucidez, ¿no? Y ahí es donde podríamos ponerle el nombre superpeso, que es el que algunos medios le han dado a la moneda mexicana por el fortalecimiento que ha tenido en los últimos meses. Por ahí comentabas que el peso viene de los 26. Realmente el movimiento que tuvo hacia los 26 pesos fue muy temporal y fue derivado de todas las afectaciones que tuvo la pandemia. Todas las monedas del mundo tuvieron un alza. Realmente el peso viene de los 22 pesos por dólar, si es que pudiéramos estipular una banda realista. El tipo de cambio estuvo entre el 2015 y el 2022 por ahí del rango de entre los 20 y 22 pesos y se ha fortalecido un 25% rumbo a los 16.90, que es donde estamos ahorita, que es muy probable que ya sea la zona en donde va a tocar fondo la cotización. No es la primera vez, Alan, que el tipo de cambio se fortalece, el peso se fortalece contra el dólar. Como te comenté, ha habido muchos periodos a lo largo de más de 100 años donde ha habido una lucidez del peso, una fortaleza, una apreciación de 25%. La tuvimos entre el año 2009 y 2011, donde bajó de los 16 hasta los 11. Estamos hablando de un 25% de retroceso. También la tuvimos entre el año 2017 y 2018, que bajó de los 22 a los 17 nuevamente, que es donde estamos ahorita, para regresar a la banda de los 22. Ahorita nuevamente estamos en 17. Expectativas rumbo a finales de año de muchas instituciones financieras. Si hiciéramos un consenso, una encuesta y llegáramos a sacar el promedio del consenso de analistas, nos colocan a finales de año 2023 por ahí de los entre 19.20 y 18.50 más o menos. Para 2024, conforme el ciclo de baja de tasas de interés inicie,
nuevamente vamos a andar por ahí de los 19.50 hasta los 21, que es donde más o menos las expectativas colocan al tipo de cambio. Entonces creo que los medios y cada que ha habido esta lucidez del tipo de cambio, le atribuyen ahora sí que la denominación de superpeso, pero hay que entender realmente qué se encuentra atrás de la cotización alta y entender que no todo es que el peso esté fuerte, sino que hay otras circunstancias ajenas al peso que están orillando a que la cotización se encuentre a esos niveles, y de ahí que los inversionistas puedan determinar si pudiera llegar a ser una oportunidad de dolarización o simplemente mantenerse en pesos mexicanos, e incluso podría haber aquellos que pudieran pensar que el peso se va a apreciar un poquito más y el dólar va a bajar, ¿no? Entonces me gustaría retomar un poquito nada más lo que comentaste. Ciertamente cuando revisé la cotización, vi que en la pandemia subió mucho el valor del dólar respecto al peso, subió bastante, que es lo que tú mencionabas. Realmente esos 25 pesos y cacho que tocó no era un precio, digamos, realista, ¿no? Como consistente con los procesos económicos, sino más bien por el efecto de la pandemia. Y ciertamente también se pueden observar que ha habido bajas en otros periodos. Entonces, Rodrigo, hablaste de que hay muchos fenómenos que afectan la cotización dólar-peso. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué está pasando en estos momentos? ¿Cuál es tu análisis de por qué vemos esto? Por supuesto, mira, te voy a explicar, Alan, aquí que hay diversas situaciones que van a beneficio del peso mexicano, y eso es lo que le ha permitido relativamente fortalecerse en los meses recientes, este 25% que yo diría de 22 a 17, que es lo que se ha dado. Voy a empezar desde el más importante y luego ya hablamos de algunos subsecuentes. Y si tú me preguntaras, dame la razón principal del por qué se ha fortalecido el tipo de cambio, es por la tasa de interés. El Banco Central Mexicano, también conocido como Banxico, el Banco de México, ha subido la tasa de interés a prácticamente máximos históricos, cotizando arriba del 11% anual, lo cual es y causa un spread y un diferencial enorme contra la mayoría de las tasas de mercados desarrollados, y sobre todo la tasa más importante del mundo, que es la tasa del dólar, la tasa de los Estados Unidos, la cual se encuentra a niveles de 5% en este momento. ¿Qué sucede y qué es la tasa de interés para todos tus, ahora sí que miembros de la comunidad? Es lo que el gobierno paga por la deuda que tiene. En pocas palabras, si tú le prestas al gobierno mexicano, ahorita te está pagando poquito arriba del 11% anual. Entonces se vuelve muy atractivo prestarle al gobierno mexicano cuando tú te pones a comparar lo que otros gobiernos te pagarían por ese mismo préstamo que tú le hagas. Si tú ahorita le prestas al gobierno de Estados Unidos, ellos te están pagando una tasa del 5% contra un 11% de México, pues dices, tengo una ventaja. Eso lo ven todas las instituciones y todos los inversionistas a nivel internacional, y de acuerdo a países emergentes que tengan una buena calificación crediticia, yo digo, bueno, ¿quién es quien me paga mejor y menos riesgo me da? Y en este caso México levanta la mano y te dice, yo te pago 11%, y eso ha llevado a que entren gran cantidad de dólares al país, que eventualmente llegan como dólares a México, se tienen que convertir a pesos para hacer esas adquisiciones, y pues ahora sí que incentivado el que la gente le preste al gobierno mexicano, lo cual fortalece al tipo de cambio. Si tú ahorita bajaras la tasa de interés a niveles del 6-7%, que sería lo saludable, inmediatamente el tipo de cambio estaría cotizando a niveles de 20-21 pesos sin lugar a dudas. Ahora, ¿es saludable tener una tasa de interés tan alta? Por supuesto que no, y muchísimos economistas han criticado las decisiones del Banco de México de mantener una tasa de interés tan alta, porque ninguna otra junta del Banco Central, y sobre todo a cargo de un gobernador del Banco de México, había mantenido en los últimos 25 años un spread tan alto contra el dólar de los Estados Unidos. Está bien que subas la tasa de interés
¿Y fue necesario hacerlo? Sí, porque Estados Unidos subió su tasa de interés. Estados Unidos venía de una tasa de interés de casi 0%, y conforme fue subiendo la tasa al 5%, México debe, y siempre lo ha hecho, para ser un poquito más competitivo, porque obviamente tiene más riesgo prestarle a México que prestarle a Estados Unidos, se había colocado 1, 2, máximo 3 puntos porcentuales por arriba de la tasa de referencia de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir, Alan? Que ahorita México debería tener una tasa de entre el 6 y el 8% si estuviéramos en gobernaturas del Banco Central anteriores. La gobernadora actual y la junta actual del Banco de México han excedido este umbral y se han ido a un diferencial de 6 y cacho de puntos porcentuales contra Estados Unidos, lo cual genera un incentivo increíble para prestarle al gobierno de México. Ahora, esto fortalece, vaya, sin lugar a dudas, al tipo de cambio, y lo hemos visto porque cada que hay un aumento de tasas, inmediatamente el tipo de cambio se fortalece. Vaya, es economía de libro, esto no está sujeto a interpretaciones, es lo que sucede en el momento que subes la tasa de interés, pero ello conlleva un costo muy alto para los mexicanos. O sea, como mexicano, pues yo creo que deberíamos estar enojados de que el gobierno esté pagando tasas de interés tan altas por la deuda de México, que no es de las más bajas del mundo ni de las más altas del mundo, pero sí valdría la pena señalar que esto podría empezar a causar algunas afectaciones al presupuesto de la Federación y bueno, también a las finanzas públicas por mantener un tipo de cambio hasta cierto punto sólido. A este punto ya debería haber iniciado el ciclo de bajas. Yo considero que no debió haberse extendido tanto, y el problema es que conforme le estás inyectando tanta medicina y lo tienes con tanto medicamento sostenido al tipo de cambio, pues el rebote puede ser bastante atractivo, porque cuando tú bajas las tasas de interés, si en otros países que tienen riesgos similares o incluso riesgos más bajos tienes tasas de interés atractivas, pues prefieres ahora sí que por costo oportunidad llevarte el dinero a ese país, y pudiéramos, Alan, tener una salida de capitales con una depreciación interesante del tipo de cambio. Pero esa no es la única razón, hay otras razones. Otra es el que China cometió muchos errores durante la pandemia, cerró su economía y eso le generó una ventaja casi sin que México lo buscara, y esto es el fenómeno que estamos llamando nearshoring. Conforme llega la pandemia y el gobierno chino quiere o determina que ellos no quieren tener a casi ningún infectado, cierran la economía e implementan una política de COVID-0, empieza a haber muchísima afectación a las cadenas de suministro. Las fábricas de empresas internacionales que maquilan en China se ven muy afectados y dicen, ay caray, este gobierno comunista chino pues como que ya no es tan amigable, o ya está sacando una cara que antes no habíamos visto. ¿Sabes qué? Vamos a retirar nuestros capitales de China y vamos a buscar una alternativa de menor riesgo para el día que estos cuates quieran volver a tomar decisiones así, nosotros ya no tengamos tanta afectación. ¿Quién levanta la mano? Inmediatamente México dice, pues vénganse para acá, y entonces empieza a llegar muchísima inversión a México de empresas que deciden trasladar sus operaciones de China a lo que llamamos lugares más cercanos, ¿no? Costas más cercanas, y eso es justamente lo que nearshoring significa. Ahora, tampoco es como que esa inversión es abismal, increíble, trillonaria, no, es buena, están llegando capitales, pero no a récords de otros años donde también habían llegado capitales a México. Entonces podríamos decir que esa fue un beneficio colateral de decisiones incorrectas del gobierno comunista chino. Hay una tercera razón. Yo creo que si al gobierno actual y al presidente actual le podemos atribuir
una muy buena decisión que tomó, y ahí habrá quien no esté de acuerdo, pero yo sí creo que fue una decisión muy muy positiva de su gobierno, fue que no cerró a la economía mexicana. El hecho de no cerrar la economía mexicana apoyó un poquito al sector empresarial que quería seguir maquilando, y la manufactura y las cadenas de suministro en México o de productos hechos en México no se rompieron. Pero también, Alan, llegó muchísimo turismo. En el 2021 Cancún fue el segundo destino turístico más importante a nivel mundial, después de Dubái, que tuvo el puesto número 1, porque también se mantuvo abierto en ese año. Eso permitió que México, cuando todo el mundo estaba cerrado y todo el mundo estaba en su casa, México dijo: aquí no hay problema, nos mantenemos abiertos, esta pandemia, sea lo que sea, la vamos a tener que vivir. Las afectaciones se van a dar, estemos en casa o no, así que ¿saben qué? No vamos a cerrar, bienvenidos, la frontera es abierta. Y entonces todo el turismo se fue hacia México y dejó muchísimos dólares, los cuales empezaron a fortalecer al tipo de cambio justamente del 2020, finales del 2020, 2021 en adelante. Y muchos de esos dólares fueron invertidos en México. Algunos hoteles empezaron a abrirse, a incrementar operaciones, empezó a apoyar un poquito el turismo. Pero ese turismo también ya empezó a bajar. 2023 ha registrado algunas caídas de turismo conforme el mundo se ha empezado a abrir, y ya este año México no va a estar en el segundo puesto que tuvo durante el 2021. Entonces, creo que también eso fue muy circunstancial. Realmente estas decisiones que se han tomado han sido muy circunstanciales por la pandemia. Yo creo que si quitáramos a la pandemia de la historia, el tipo de cambio debería estar en los 22 pesos, que es donde estábamos previo a, sobre todo porque en pesos mexicanos no ha habido crecimiento económico a lo largo de este periodo presidencial. El periodo presidencial podría terminar siendo uno de los de más bajo crecimiento de PIB en pesos. Escuchen lo que estoy diciendo, PIB en pesos, el más bajo crecimiento o de los más bajos crecimientos para un periodo presidencial. Entonces tampoco habría razón para pensar en un fortalecimiento del peso orgánico si es que no hubieran estas circunstancias que se llevaron a cabo por la pandemia de marzo 2020 en adelante, ¿no? Esas son las razones que yo pondría, y las estamos ahora sí que ordenando de mayor importancia a menor importancia. Ok, entonces según lo que nos acabas de explicar, lo que yo entendí, principalmente es que estamos pagando muchos intereses en México, entonces eso resulta atractivo para los capitales de los inversionistas. En segundo, la economía china se cerró y México no se cerró, entonces estamos viendo que están invirtiendo mucho en México, ¿no? En construir sus plantas y demás. Y la tercera razón es que el turismo llegó precisamente porque la economía mexicana se abrió, ¿no? Durante la pandemia estuvo abierta. Entonces, esas son las tres razones. Entonces no tiene nada que ver con que bueno, no lo voy a plantear así, más bien lo voy a decir de la siguiente manera. No es un asunto principalmente que la economía se esté fortaleciendo, ¿no? Que eso es algo que pues suena mucho en algunos medios. Tú háblame de qué fortalecimiento, Alan, si el PIB per cápita y en dólares incluso está igual que en el año 2015, 2016. O sea, prácticamente México lleva 8 o 9 años con el mismo PIB per cápita. México no es más rico, la población mexicana no es más rica ni está produciendo más. Estamos produciendo exactamente lo mismo, y si lo tomáramos a pesos de 22, al contrario, tenemos una caída en el PIB per cápita en los últimos 6, 7, 8 años. Entonces, definitivamente no hay ningún indicador económico que diga que México ahora produce más, es mejor y está más, ahora sí que tiene un fortalecimiento económico fuera de las circunstancias que la pandemia derivó. Ok. Para pasar a lo siguiente, me gustaría que analizáramos este fortalecimiento de la moneda, este tipo de cambio, desde las perspectivas del consumidor, del inversionista y del emprendedor o del empresario, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del consumidor, ¿cómo nos impacta
este fortalecimiento, este tipo de cambio? ¿Deberíamos nosotros esperar que los precios de las cosas estén bajando? ¿Afecta, por ejemplo, en los combustibles, la gasolina, etcétera? ¿Cómo afecta al consumidor esto? Pues mira, podríamos decir que los productos de importación podrían adquirirse a precios más bajos y eso pudiera beneficiar a los consumidores mexicanos. Sin embargo, en la economía real y en el súper, y seguramente tú lo has notado, esto no se ha trasladado directamente al consumidor. La inflación en México sigue alta, seguimos a niveles arriba del 5% y aún así con las tasas de interés tan altas no se ha logrado reducir el alza de precios para el consumidor. En cuanto a productos de importación, en términos económicos realistas sí deberíamos tener una apreciación. Le beneficia mucho a los importadores. Todo aquel que trae productos en dólares o adquiere productos en dólares para venderlos en México, pues le beneficia. Aquí lo importante es que las empresas realmente trasladen ese costo menor al consumidor. Sin embargo, Alan, y creo que aquí es donde explicamos el por qué no lo está viendo el consumidor en el supermercado, es porque también hay un alza de precios en dólares en los Estados Unidos o en otros países y en otras monedas que también se han fortalecido contra el peso mexicano. O sea, en pocas palabras, sí estás comprando dólares más baratos, pero el producto en Estados Unidos ya está más caro. Entonces, al llevarlo a México, lo estás pagando más caro en dólares, aunque los pesos te están rindiendo más y el dólar lo estás comprando a menos. Hay una inflación generalizada a nivel mundial que también derivó de la guerra del señor Putin en el año 2022, que detuvo sobre todo la producción de alimentos y el paso de alimentos por la región tan importante que es Ucrania, lo cual también disparó los precios de maíz y trigo y muchísimos productos de canasta básica. Entonces, pues no ha habido, y creo que esto no se lo tenemos que decir a quien nos escuche, pero no ha habido un beneficio real para el consumidor dentro de lo que es sus productos de consumo diario, consumo frecuente y consumo discrecional. Los vehículos de importación están entre 35 y hasta 60% más altos que niveles de pre-pandemia, aún con un tipo de cambio más bajo, y hay una rotura de cadenas de suministro y hay una falta de muchísimos productos, incluso automóviles. Hay listas de espera para adquirirlos, ¿no? Entonces, híjole, ¿qué te puedo decir? Sería padrísimo decirle al consumidor que se va a ver beneficiado por eso, pero no es así. Creo que el consumidor podría ahorita aprovechar para viajar, sobre todo a países donde el tipo de cambio les pudiera rendir 25% más que hace 4 años, ¿no? Creo que sería donde podrías encontrar un resultado real en tu bolsillo. Y aún así, a donde viajes, los precios están más caros que a niveles de pre-pandemia. Ok, entonces sí, como dice Rodrigo, seguramente ustedes lo han visto, no es que los precios de las cosas hayan bajado, y si acaso podemos ver el efecto de esta cotización, pues sería en los pagos de productos que directamente compremos en dólares, ¿no? Y eso, como tú dices, de todos modos hay un efecto de inflación ahí que hace que en general las cosas sean más caras. Y fíjate, Alan, que me gustaría aquí mencionar que hay una afectación que se está viendo también pues fuerte, y es en las remesas. Los mexicanos que viven de remesas que reciben del exterior, pues están recibiendo 25% menos que hace 3-4 años. Ahí sí tienes un impacto importante en las familias de escasos recursos, porque sus familiares de Estados Unidos le siguen mandando los mismos $400 que yo le mandaba cada mes. Nada más que esos $400 pues le están rindiendo 25% menos por tipo de cambio, más la inflación de México, que ha sido brutal en los últimos meses, ¿no? O sea, simplemente velo de esta manera. El pan blanco Bimbo, te estoy hablando del pan que es dieta de muchísimas familias, se fue de 28 pesos a los 38 hasta 42 pesos, que es donde ha estado más o menos vendiéndose en el supermercado.
Ok, de nuevo el tipo de cambio afecta directamente pues el cambio de dólares a pesos mexicanos y eso afecta, como ya dijiste, directamente en las remesas. Rodrigo, ¿qué otros efectos podemos ver por ahora del lado del inversionista? Y sobre todo, ¿qué acciones podríamos tomar para protegernos o para aprovechar este tipo de cambio? Para los inversionistas veo una enorme oportunidad, sobre todo para los inversionistas independientes que mes con mes adquieren acciones o índices, ETFs indizados de diferentes países, sobre todo de Estados Unidos, S&P 500, o aquellos que tienen su dinero en bonos, en dólares, como bonos del tesoro, bonos corporativos, bonos municipales, internacionales y demás. Ahí hay muy buena oportunidad porque ahí sí estás ahorrando o invirtiendo 25% más barato que hace 4 años en cuanto a puro tipo de cambio se refiere, y esto te pudiera dar una muy buena oportunidad a largo plazo de adquisición a buen precio. Ahí es donde yo creo que más se puede beneficiar el consumidor o ahora sí que las familias mexicanas en las inversiones. Estamos realmente viendo una cotización como 5 o 6 años atrás en precio, ¿no? La última vez que tuvimos el tipo de cambio a este nivel fue en marzo del 2016. Entonces es como un price back, es un retroceso de precio, y para la gente que compran inversiones dolarizadas, bonos dolarizados y demás, a largo plazo vas a decir, caray, qué bueno que aproveché a comprar dólares baratos en el año 2023 con el alza de tasas de interés. Ok, entonces una oportunidad es aprovechar para invertir en instrumentos que estén dolarizados. Y esto es pensando, solo para aclararlo un poco, pensando que el dólar va a regresar a su precio de 20 y tantos en un futuro no muy lejano. O más. Ok, entonces pues ahí está la oportunidad. Y una cosa que se habla mucho, ¿no? Y eso lo mencionaste también, que tiene que ver con la tasa de CETES. La tasa de CETES está alta, como bien acabas de mencionar. ¿Esa es una oportunidad también para invertir? Híjole, ahí sería ahorrar, porque recuerda que todos esos son instrumentos de ahorro. Y la tasa de interés alta es muy probable que ya dure muy pocos meses, a menos que el gobierno y sobre todo las autoridades del Banco Central estén muy empeñadas ya por otros motivos más allá de una economía de escuela, por mantener tasas de interés tan elevadas. Si yo fuera miembro de la Junta del Banco Central, yo ya estaría gritando que bajen las tasas de interés. Yo ahorita pondría, si yo tuviera la autoridad absoluta, yo ahorita bajaría la tasa de interés a un 7-8% a favor de las... Digo, tal vez no de jalón, pero sí de manera escalonada hacia rumbo a los 7-8%, que es donde la tasa de interés debería estar. Entonces va a haber mucha gente que se va a quedar recibiendo menos interés, y conforme el dólar empiece a subir, cuando las tasas de interés empiecen a bajar, creo que pudieran llegar a tener mejor provecho en la apreciación del tipo de cambio, más los intereses en dólares, amarrando buenas tasas de interés en dólares, que el quedarse en pesos. Canastas de bonos corporativos en dólares y bonos internacionales en dólares andan pagando en plazos de mediano o largo plazo 7-8% en dólares. Tú te quedas en pesos. Cuando las tasas de interés empiecen a bajar, que les repito, de que bajan a niveles del 7-8, tú te vas a quedar recibiendo 7-8 o menos conforme las tasas bajen a niveles del 2-3, que es donde estaban en el 2012, 13, 14, y tú vas a quedar en pesos recibiendo una tasa mucho menor, cuando el que se va a bonos en dólares va a estar recibiendo una tasa dolarizada ya amarrada a mediano o largo plazo, más ganancias cambiarias. Yo me iría más por empezar a pensar en un ahorro de buenas tasas, porque muchos países en dólares tienen buenas tasas. Incluso el bono mexicano en dólares te está pagando 8% anual, ¿no? Los bonos del gobierno federal mexicano en mercados internacionales. O sea, hasta si le quieres prestar a México, mejor préstale en dólares. Amarras una buena tasa de interés dolarizada y tienes ganancias cambiarias a futuro. ¿Que nos puedes comentar un poquito de cuáles son estos
estos instrumentos en los que se puede invertir dolarizado? Pues mira, hay muchísimas maneras de invertir dolarizado. Como inversionista independiente puedes comprar bonos que son como los CETES de México, pero CETES de Estados Unidos, o CETES incluso de México y de otros países emergentes, pero en dólares. Puedes comprar bonos corporativos, puedes comprar acciones de empresas de Estados Unidos que están 100% dolarizadas, puedes comprar ETFs que están dolarizados, puedes comprar índices a través de ETFs que están dolarizados. Aquí pues incluso les recomendaría leer el segundo libro de la serie, que es Investor Coach, que yo soy autor de ese libro, y eso les permitiría conocer un poquito más, porque pues aquí me podría aventar varias horas explicándote el cómo hacerlo y cada uno de ellos, pero como inversionista independiente las oportunidades de ahorrar e invertir en dólares, Alan, son enormes. Ok, muy bien, y pasemos al último punto de este impacto que tiene el fortalecimiento del peso en el empresario o en el emprendedor. Pues mira, a los empresarios que exportan les ha afectado muchísimo. Obviamente al traerse sus dólares ganados fuera del país al mercado mexicano, los están convirtiendo a pesos muy baratos o a dólares muy baratos, ¿no? Están recibiendo menos pesos. Eso es para los exportadores. Para los importadores pues les ha beneficiado, ¿no? Siempre y cuando la materia que compren en el extranjero no les haya subido también de precio, y entonces no tengan ahí una justificación de ganancia. En cuanto a la inflación, que también digo no es el tema que me estás preguntando, pero le ha pegado muchísimo a los emprendedores. Los márgenes en general de las empresas, sobre todo las empresas públicas, hemos visto que se han reducido fuertemente en los últimos trimestres. Los márgenes brutos y márgenes operativos, con el alza de precios de insumos y alza de precios operativos, pues sí hemos tenido reducciones de márgenes significativas, lo cual no es nada bonito, Alan. Menos utilidades es menos impuestos también para el gobierno, y de ahí que también estamos viendo una caída en la recaudación que se dio desde el primer trimestre del año 2023. Al negocio local, ¿no? Al emprendedor local, ¿le afecta la cotización? ¿Le afecta este fenómeno de superpesos? Ahí sí yo creo que si no exportas, no importas, realmente tú nada más adquieres productos, tú te tienes que fijar más en lo que está pasando en la inflación, y ahí no hay ningún beneficio, Alan. ¿Qué es lo que hemos visto? Que mucha gente dice, no, es que porque ahorita están presumiendo mucho esto de fenómeno que le han llamado superpeso, ¿no? Superpeso, pero mucha gente, y yo lo veo incluso en redes sociales, dice, pues sí, pero a mí el super cada vez me cuesta más. Y ahí es donde el emprendedor también diría, pues a mí para surtir mi taquería también la carne me cuesta más, el aguacate me cuesta más y muchos productos me cuestan mucho más que antes de la pandemia. Entonces yo creo que ahí más bien tendríamos que hablar del impacto inflacionario, el cual el gobierno, y esa es tarea del Banco Central, no ha logrado detener. Pues ahí está, ¿no? Entonces al negocio local no tiene demasiado impacto esto, como sí lo tiene la inflación, ¿no? El aumento de los precios. Y aprovecho para hacer un pequeño comercial aquí. Por eso es tan importante que empecemos a invertir, que es donde podemos tomar oportunidades en las tasas de cambio, en las inflaciones, etcétera, etcétera. Pero esto no lo vamos a conseguir si no nos educamos, si no leemos libros como los de Investor, si no vamos a los cursos. Entonces es muy importante, caballeros, que empiecen a educarse, que empiecen a invertir para realmente poder aprovechar todos estos fenómenos que se presentan. Rodrigo, ¿cuáles son tus pronósticos para la cotización del precio? Ya lo mencionabas un poco hace rato, pero puntualmente. Sí, y esos no son míos, son encuestas de analistas, porque aquí lo que hacemos en el medio financiero es revisar lo que diversos analistas, economistas y demás. Es muy difícil, Alan, proyectar movimientos del tipo de cambio, pero si nos basamos en una tasa de interés rumbo al finales del 2024 que esté por ahí de los 6-7%, que sería lo saludable, yo creo que el tipo de cambio va a andar por ahí de los 20 pesos rumbo a finales del 24, tal vez 2025 lo vamos a ver a niveles de 20.
y a largo plazo siempre es una moneda que tiende a depreciar. Aquí hay algo que siempre me gusta comentar. Todas las monedas de América Latina tienden a depreciar contra el dólar. El peso argentino, el real brasileño, el peso colombiano que está por los cielos, el peso chileno, por donde busques vas a tener depreciaciones de tipo de cambio contra el dólar, porque el dólar contra monedas es una moneda patrimonial contra las monedas emergentes o las monedas latinoamericanas. Los únicos países que no tienen depreciación de tipo de cambio son Ecuador, Panamá, El Salvador, y la razón es porque son economías dolarizadas, usan dólares y su moneda de facto es el dólar de los Estados Unidos. Fuera de ahí, pregúntale a cualquier argentino, chileno, brasileño, colombiano, peruano, a quien quieras, son monedas que tienden a tener depreciaciones y es natural. Los gobiernos extranjeros buscan ahora sí que el controlar, y más bien todos los gobiernos internacionales buscan controlar esta depreciación, pero es difícil cuando tienes inflaciones en México promedio del 5%. Es natural tener una depreciación contra monedas que tienen inflaciones mucho más bajas, y veo difícil que México baje su inflación al 2-3% para ser más competitivo que el dólar de los Estados Unidos. Entonces, si hablamos de la lógica, quitándonos el nacionalismo, hasta que no lo logremos realmente, vamos a pensar y vamos a ver y darnos cuenta que a largo plazo el dólar siempre va a ser una moneda más patrimonial que el peso mexicano. Podrá tener sus alientos, ¿no? Podrá agarrar aires, pero solo son temporales, porque si vemos la gráfica desde nuestros abuelos, desde nuestros padres, y si vamos viendo históricamente la depreciación, pues como te dije, estamos 450% arriba en los últimos 30 años, de 3 pesos a 17, y las cosas no creo que cambien. Ahora, a mí, y aquí tal vez algunos lo podrán criticar, pero a mí llámale superpeso cuando tengas indicadores económicos que realmente le den fortaleza. Si tú no me demuestras fortaleza en la economía base ahora sí que en la economía mexicana por detrás del tipo de cambio, para mí no es un superpeso, es una super oportunidad que el peso ha tenido derivada de factores externos que no tienen nada que ver con la economía nacional, ¿no? Ok, y permíteme preguntarte esto. Yo sé que la pregunta es muy simple, pero creo que a la gente le interesaría que lo explicaras en esos términos simples. Ya que hicimos todo este análisis de las remesas, de que se puede invertir dolarizado, de las importaciones, exportaciones y demás, en términos simples, ¿para ti es bueno o es malo que tengamos esta cotización, este fortalecimiento? Para mí es malo, Alan. Para mí es malo porque ya se están pagando demasiados altos los intereses con dinero de la gente, con dinero del pueblo, con los impuestos que tú pagas, Alan. Se están tirando en tasas de interés o en pagos de intereses muy elevados, y yo no le veo el atractivo atrás de hacer eso cuando los mexicanos no están viendo un beneficio en la cotización. También vamos a empezar a desincentivar que la gente viaje a México, los internacionales, porque les cuesta cada vez más caro, porque les rinden menos sus dólares o sus divisas internacionales. Y por otro lado, también las empresas del nearshoring van a empezar a ver más difícil, porque les empieza a costar más caro mantener ahora sí que si yo soy Tesla y $100 antes me daban 2,000 pesos, y con 2,000 pesos pagaba trabajadores en México, insumos en México y demás, ahora cuando yo llevo mis $100 a México solo me dan 1,700. Me rinde menos el dinero como inversionista extranjero, como empresa extranjera, y entonces ya empiezo a cuestionar si realmente vale la pena y México tiene un atractivo de precio para mí, que estoy buscando una economía más accesible que mi economía local, ¿no? Porque es lo que buscan empresas extranjeras al llegar a México.
Entonces, desde mi punto de vista, ya es malo. Creo que ya se excedió. Y bueno, pues también habrá que el gobierno le tendrá que sacar el provecho a la publicidad, ¿no? El superpeso, lo vamos a seguir escuchando mientras dure. Y van a tratar de que llegue a mientras más gente se pueda, porque pues es una excelente también, podríamos decir, publicidad política para los mexicanos, como lo ven, ¿no? Muchos mexicanos, cuando ven el tipo de cambio, ven si México está bien o no, pero no son economistas, no son financieros, y no entienden a veces las causas de lo que hay detrás. Y bueno, yo creo que nada más de aquí a 10, 15 años veremos si el superpeso aguantó a 17 pesos durante 15 años. Y ahí es donde vamos a ver quién tiene la razón. Rodrigo, me gustaría hacerte una pregunta adicional. Si nosotros estuviéramos viendo esta cotización de 17 pesos, pero no por las tasas de interés, sino porque realmente la economía mexicana está mejorando, se está fortaleciendo, ¿eso sí nos convendría? No, pero por supuesto, mis respetos, Alan. Si tuviéramos un aumento de PIB per cápita y viéramos que los mexicanos cada vez producen más, cada vez tienen mejores patrimonios, que México es un país más rico, que ha habido un crecimiento económico notable en los últimos años. A ver, yo soy mexicano, amo a mi país, vaya, yo sería el primero en tatuarme casi aquí superpeso. Es más, yo iría a los Estados Unidos, a Canadá y a Australia y a Europa a decirle a todos que se lleven su dinero a CETES mexicanos, porque el peso mexicano es la moneda más fuerte del mundo, ¿no? Ahora sí que yo creo que esa es la forma en la que nosotros tenemos que pensar. A ver, a 10, 15 años tu dinero va a estar mejor en pesos o va a estar mejor en dólares. Si te congelaran hoy y te fueran a despertar en 15 años, ¿en qué pondrías ahorita tus ahorros para que cuando te despiertes ahí estén? ¿En pesos o en dólares? Y si me dices que en pesos, entonces yo te diría, entonces le recomendarías a todos los estadounidenses que se lleven todo su dinero de Estados Unidos a México, porque ahora el peso mexicano es la mejor moneda del mundo y es más patrimonial para sus ahorros que sus mismos dólares. Y ahí es donde mucha gente ya le empieza a cuestionar y ya le empieza a temblar la mano y dice, ¿sabes qué? A 15 años, si me vas a despertar, hay más incertidumbre en tener mi dinero en pesos que en dólares. Y tal vez no le convendría a muchas familias de otros países llevarse su dinero a pesos. México hasta cierto punto la necesita mantener su tipo de cambio competitivo, porque la industria número 1 del país es la manufactura. Y mientras la manufactura tenga que ser competitiva por tipo de cambio, regresando a tu pregunta, yo no veo bien lo que está pasando de este fortalecimiento con un estancamiento económico, una inflación alta y otras cuestiones no económicas que México está viviendo también, como una violencia desbordada y demás, ¿no? Entonces, creo que va a ser padrísimo y nos vamos a poner mucho más la camiseta, la gente estudiada, los financieros, los economistas y los analistas. Vamos a realmente decirle superpeso el día que realmente ese título lo tenga por su mérito y no por circunstancias y por, ahora sí que medicamento inyectado que se le está dando, ¿no? Ese sería mi comentario desde el punto de vista académico, profesional, financiero. Ahora sí, de lo que el paciente me está mostrando con los estudios que me está trayendo, esa es la interpretación y el diagnóstico que yo le doy. Ok, caballeros, por eso es importante que cuando se traten de estos temas acercarnos con especialistas como Rodrigo y no dejarnos llevar pues por la prensa o por personas que no tienen conocimiento de esto. Entonces, Rodrigo, si las personas quisieran acercarse más
como contigo y con tu contenido y con tu expertise? ¿Dónde pueden encontrarte para aprender más de todos estos temas? Bueno, yo soy autor de todos los libros de la serie Investor. Empiecen por el amarillo, Money Coach, luego se pasan al verde, Investor Coach, luego el azul, Business Coach, y con eso se van a ir educando, aprendiendo a invertir, a mejorar sus finanzas, a emprender, que mucho necesitamos creación de negocios, ¿verdad, Alan? Ya estuvimos platicando en tu canal mucho acerca de la creación de negocios en una súper entrevista que tuvimos contigo. Y pues bueno, creo que la educación es base para el crecimiento económico que tanto necesita México y América Latina. Ya, como dijo Rodrigo, ya hemos hecho algunas entrevistas de inversiones, de business. A lo mejor hace falta hacer la de Money Coach. Y pues les voy a dejar los enlaces en la sección de comentarios del video. Y es importante que se eduquen. Finalmente la educación es lo único que si nos puede sacar algo del hoyo, es la educación y tomar las acciones adecuadas, correctas, cuando se presentan oportunidades o amenazas. Entonces, caballeros, pues aquí estamos. Muchas gracias, Rodrigo, por todo este conocimiento que nos has dado. Yo creo que a todos nos va a sacar de dudas sobre este fenómeno, sobre lo que está sucediendo. Y bueno, pues ya te tendremos aquí en alguna otra ocasión para que nos compartas de tu experiencia en otros temas.